Buenos días, gracias por venir a la sesión, los que habéis podido, y nada, vamos a revisar el caso este que presentamos en la sesión de la Glosen. Nada, ningún conflicto de interés que declarar en relación a esta presentación. El caso comienza con un varón de 27 años, nacido en España, síndrome de Asperger como único antecedente. A resaltar que los progenitores sí que eran nacidos en Guinea-Bissau. Y nada, un año antes de todo este cuadro, en marzo del 2023, tenía una creatinina de 1, la verdad un chico bastante musculoso y tal, de raza negra, o sea que más o menos cuadra. No tenía determinaciones de albuminuria y una albúmina en sangre completamente normal. Entra por la puerta de urgencias el 3 de mayo del año pasado con un cuadro de anasarca de una semana de evolución, con náuseas, mialgias y sensación distérmica. Negaba toma de fármacos ni de cualquier otra sustancia que pudiera precipitar el cuadro. La expresión física, normotenso, un IMC conservado, normoxémico, afebril. Lo único que destacaban era edemas hasta raíces de miembros y también edema facial, la verdad. Estaba bastante sobrecargado hídricamente, pero bueno, nada más. En cuanto a las pruebas que se hacen en urgencias, se le hace una analítica en la cual destaca una creatinina de 4,5 con una albúmina de 2,5, un poquito de elevación de reactantes de fase aguda y una hipercolesterolemia a expensas del LDL bastante marcada, bastante llamativa. Un sedimento ligeramente activo con una proteinuria de 11 gramos por cociente, un sodio en orina bajito. Y nada, se hace una batería de autoinmunidad de respuesta rápida de la cual disponemos en el hospital, ANCAS y membrana basal negativos, unas cadenas ligeras en rango, las serologías de diálisis urgentes salen negativas y nada. Se hace una ecografía, se ve que tiene un poquito de hiperrefringencia de las corticales, una señal Doppler conservada, no había ningún signo de sufrimiento vascular de los riñones y nada. Se orienta como un síndrome nefrótico impuro y, bueno, dada la evolución, se decidió una biopsia renal urgente que, gracias a los compañeros de radiología de nuestro hospital, en menos de 24 horas, en casos como este, pues, se puede hacer. Bueno, la gracia del caso en parte es que cuando hablamos con la patóloga, la doctora Gabaldón, que es nuestra nefropatóloga de confianza, bueno, la óptica en poco momento no llama mucho la atención. Uno cuando se acerca un poco más sí que aparece un poquito de, ¿cómo se llama?, de lo que inicialmente se entendió que era proliferación extracapilar, con algunos focos hemorrágicos. Y nada, lo dicho, biopsia renal, la creatinina siguió empeorando hasta llegar a una creatinina de 8. Se orienta con este informe preliminar de la biopsia como una rápidamente progresiva con ANCAS negativos, 3 bolos de corticoides y diálisis ya por sobrecarga hídrica. El paciente empezó a necesitar aportes de oxigenoterapia suplementaria y, bueno, suficiente, en fin, no hace falta esperar más que una creatinina de 8. Nada, se hacen 2 sesiones de diálisis y se empieza también terapia con recambio plasmático. Una pauta de corticoides descendiente y después de estas 2 sesiones de diálisis salió un poquito del bache, empezó a bajar creatinina. A todo esto empezaron a salir los resultados de otras pruebas complementarias, ¿no? La proteinuria hasta 11 gramos es a expensas de albúmina, se confirma, los tóxicos en orina son negativos, toda la batería de autoinmunidad es negativa, los hemocultivos que se habían obtenido por el cuadro de distermia son negativos. Y bueno, se revisa finalmente la sesión que tenemos cada jueves con la anatomopatóloga, la biopsia renal con los hallazgos definitivos. Ahora, con tinciones un poquito de mayor calidad, se empieza a ver que lo que parecía inicialmente proliferación extracapilar, lo que es hiperplasia en el espacio urinario y colapso del penacho glomerular. Esto evidentemente llega después, llega 2 meses después, ¿no? Pero lo que se observa en la microscopía electrónica es una fusión pedicelar del 100% con separación de los podocitos. Se hace toda la batería en base a la sospecha de una colapsante de inmunohistoquímica. Sale todo negativo en el tejido, pero sí que sale una PCR positiva en sangre y una IgM positiva con IgG negativa para parvovirus B19. Con todo esto, se ve que nos orienta como una glomerulopatía colapsante. Como digo, todo el resto negativo, destacan la PCR y la IgM positivas para parvovirus. Nada, entonces se replantea todo, decimos, tenemos un síndrome nefrótico bastante severo en un paciente joven de origen africano, una PBR compatible con una colapsante y una infección nueva por parvovirus, pues bueno, vamos a mirar que no tenga una nefropatía por una polio 1.
a través de contactos con la industria farmacéutica, a través de la doctora Soler, conseguimos que nos hicieran un estudio genético de variantes alélicas en el gen APOE1 en saliva. En menos de una semana nos dijeron que el paciente era homocigoto para G2 de APOE1. La historia de todo esto viene de la tripanosomiasis africana. No me voy a extender mucho, pero ha habido evolutivamente una carrera armamentística entre el tripanosoma y el ser humano. Esto ha llevado a que zonas endémicas se desarrollen por parte del tripanosoma mecanismos de escapada a la inmunidad que tenemos los humanos, y el ser humano ha desarrollado variantes de APOE1 para que ésta sea resistente al antígeno de resistencia sérica que presenta el parvovirus. Y entramos en el juego de a nivel genético el APOE1 lo que produce es como estas mantas, ¿no? Te tapan a los pies o la cabeza. O tienes enfermedad renal o eres susceptible a la tripanosomiasis. En el caso del paciente, tiene protección contra la tripanosomiasis, pero tiene mucho riesgo de enfermedad renal, como se dio en el caso. Y esto no avanza. Ahora, gracias. Entonces, el paradigma un poco de la nefropatía por APOE1 es pacientes con factores de riesgo. Hay un trigger que, a través de vías del interferón, dispara un cuadro inflamatorio que propicia la movilización de lisosomas, disfunción mitocondrial, inflamasoma, alteraciones incluso en la degradación del propio APOE1, que desencadena un cuadro inflamatorio que daña al podocito y, por consiguiente, todo el daño podicelar que habíamos observado en la biopsia. Un poco el resumen, teniendo en cuenta que al final el diagnóstico de la nefropatía por APOE1 evidentemente es con un estudio genético, como se hizo en este caso, pero no es la única variante genética que puede justificar estos hallazgos. En cuanto al tratamiento, uno se va a las CADIGO, no sale, el parvovirus no se menciona. En algunos casos, después de los corticoides, se contempla el uso de inhibidores de calcio en orina. Esta es la review del New England Journal of Medicine, en el cual se describe por primera vez el Lenexaprine, que es un tratamiento dirigido para estos casos con un muy buen perfil de seguridad. No es el único fármaco que está en desarrollo. En cuanto al caso, que es lo interesante, pese a anticoagulación, después de la biopsia presentó un TREP de bastante carga trombótica que requirió anticoagulación precoz. Y una vez sabemos que es un parvovirus, se detiene el cambio plasmático, se inicia IVIG. Se intenta incluir al paciente en ensayos clínicos, no fue posible por cuestiones de, tenía por un lado mucha disfunción renal y por otro una infección viral activa, que era un criterio de exclusión. Y nada, seguimos con este tratamiento IVIG y esperar. Dado que tenía un síndrome nefrótico refractario, como comentaba, con una albuminemia reducida después de 2 meses, se iniciaron tacrolimus, que es la línea verde que ustedes ven en el gráfico. Y una vez iniciado tacrolimus, la verdad es que la función renal ha ido deteriorándose progresivamente, pero sí que el síndrome nefrótico se ha controlado. El último fotograma es este, creatinina de 4, a ver que no la veo. Sí, una creatinina de 4 con unos niveles de tacro que están en 5, un sedimento que es inactivo, la albuminuria ha bajado muchísimo, pero sigue siendo muy marcada, más de 1,5 gramos, y actualmente estamos gestionando el uso compatible de Inaxaplin en este paciente. De todas formas, la evolución ha sido tórpida, está actualmente en ERCA y estamos planteando el inicio del estudio de trasplante renal, que esto hace una semana. Como conclusiones, la nefropatía por APOE1 es una enfermedad muy poco frecuente en nuestro medio, por motivos lógicos. En nuestro medio no ha habido ese contacto tan estrecho con el tripanosoma. El diagnóstico requiere sobre todo de sospecha clínica, no es algo evidente, no es algo que aparezca en las baterías de autoinmunidad, no es algo que aparezca en las pruebas que hacemos habitualmente. Tiene un background genético y siempre hay que descartar un desencadenante. El parvovirus es uno, pero ustedes lo saben, el lupus es otro, infecciones por VIH son otras. Siempre hay que tener en cuenta que tienen una alta carga de riesgo cardiovascular y trombótico. Para muestra un botón, el paciente estando anticoagulado hizo un TEP de carga considerable. Y luego, teniendo en cuenta que el arsenal terapéutico es bastante escaso, el objetivo en estos pacientes tiene que ser incluirlos en ensayos clínicos. Tienen un pronóstico muy pobre y, la verdad es que el manejo actualmente se nos queda un poco corto con el manejo de la enfermedad renal, los inhibidores de calcio en orina y otros inmunosupresores. Nada, muchas gracias. Presentamos, sí, vamos ahora con el segundo caso y luego ya si eso comentamos y hacemos las preguntas de los dos. Lo van a presentar la doctora Sheila Cabello Pellegrín y el doctor Carles Saus. No, Sheila. Sheila. Saida. Perdona. Saida, sí. Lo presentas tú, venga, muy bien. Bueno, no tenemos declaro no tener ningún conflicto de interés.
Se trata de un varón de 74 años, exfumador, con un enolismo leve, independiente para las actividades básicas de la vida diaria. Como antecedentes médicos destaca una hipertensión arterial controlada con 4 fármacos, una dislipemia, hiperuricemia, una cardiopatía isquémica intervenida mediante fibrinolisis en 1997, sin requerimientos de seguimiento posterior por cardiología, un aneurisma de aorta abdominal intervenido en el 2020 y varias lesiones dermatológicas. En cuanto a su historia renal, se trata de una enfermedad renal crónica secundaria poliquistosis hepatorrenal que precisó de un trasplante en el 2013. Se trataba de un donante con criterios expandidos, un varón añoso con hipertensión arterial, con anticuerpos anti-HLA positivos de clase 1 no desea. El protocolo de inmunosupresión es el que ven en pantalla y ha tenido un seguimiento posterior en consultas externas con una estabilidad de la función renal que ya presentó desde el alta y hasta febrero de 2023. Como antecedentes quirúrgicos, a destacar la realización de la FABI, una faquectomía bilateral y una hernia, entre otras exéresis cutáneas. En cuanto a su tratamiento, consta del antihipertensivo, el inmunosupresor y un poco el control de los factores de riesgo. En cuanto a su evolución clínica, para ponerla en un mapa y verla de manera más visual, destaca entre ellos el infarto agudo de miocardio, el inicio de la hemodiálisis con el posterior trasplante renal y un hallazgo casual mediante una ecografía abdominal de control de un aneurisma abdominal que después se confirmó mediante TAC y por su elevado riesgo de rotura y por presentar un trombo intramural se decide intervención mediante prótesis endoártica en el 2020. Entonces, desde 2019 había presentado estabilidad clínica, como ya he comentado, pero aparece un deterioro de la función renal con un progresivo aumento de la proteinuria que ya en septiembre de 2024 llega a unos niveles que nos obligan a hacer una biopsia renal, porque tenemos una creatinina de 4,3 miligramos de decilitro y una proteinuria de 1 gramo. El sedimento de orina en ese momento era inactivo. En cuanto se realiza la biopsia, obtenemos los resultados que va a comentar el doctor Saus. Bueno, ¿se me oye? Sí, ¿no? Era una biopsia buena, con más de 30 glomérulos, de los cuales 5 estaban esclerosados y 7 tenían cambio glomeruloquístico. Cuando uno ve esto, pues lo que se va es a buscar lesiones vasculares y veis aquí que, bueno, aquí veis un glomérulo quistificado con el penacho arriba pues, retraído y el espacio de Bowman muy grande y bueno, pues lo que llamaba la atención sobre todo era ya algo que podía explicar esto, que era una hialinosis arteriolar bastante llamativa, ¿no? Esta es la imagen de glomérulos esclerosados, quistificados. Había también algo de, bueno, veis aquí la hialinosis, algo de fibroastosis subintimal en las arterias, que había 4 arterias de mediano calibre, algo de inflamación intersticial, aquí con una doble tensión para linfocitos y citoqueratinas veis algo de tubulitis. Y, bueno, el caso lo hemos traído porque lo que llamaba la atención era este hallazgo, ¿no? En alguno, primero en este glomérulo, pero luego seriándolo bien 6 más, había este material intracapilar que dilataba los capilares, que es un poco azul pálido con la hematoxilina eosina, que es negativo con el PAS, que con la plata coge a veces un cierto patrón granular fino, y que en algunas ocasiones tiene este patrón como un poco como un churro ahí doblado, ¿no? Como un gusanito. Las características tintoriales siempre son las mismas, no es refringente, no es birefringente, es PAS negativo, rojo con negativo, es fibrina negativo, es trombospondina, es CD61 negativo y bueno, es bastante, si conoces la imagen, es una imagen como bastante típica de embolia por polímero hidrofílico que se ha descrito bueno, en bastantes órganos, sobre todo en pulmón, en corazón, en piel se ha descrito también bastante, aunque es una imagen rara que si la conoces yo creo que es fácilmente diagnosticable, no tiene diagnóstico diferencial prácticamente con nada, otras causas de émbolos o de lesiones vasculares realmente son muy distintas y bueno, aquí bueno, se ha descrito, ya os digo, en varios órganos. Se ha descrito también como, bueno, ya lo contará Zaida luego, como causa de insuficiencia renal, incluso hay algún caso, creo que son 3 en trasplante. Bueno, me habría gustado ver esto en el microscopio electrónico, pero
glomérulo en cortes semifinos había un glomérulo precioso en el que no estaba este material. Y a nivel ultraestructural pues no había ni mutilaminación de membrana basal en los capilares, ni veía cambio floculento a nivel subendotelial, ni por supuesto trombos, ¿no? Entonces, como me quedé un poco con las ganas de ver esto a más aumento, lo que hice fue, bueno, esto es un poco una pijada, pero sabéis que utilizamos normalmente el microscopio de transmisión, que es pasar las electrones a través de las células, y las que han cogido más la impregnación con metales pesados hacen más sombra y lo que vemos es pues, la parte interna de las células, ¿no? El microscopio de barrido lo utilizamos pues, para ver superficies, pelos, o lo utilizamos muy poco. Pero en el barrido lo que hace es que el haz de electrones excita los átomos que se salen de su órbita y al caer emiten una energía que se transmite en una imagen tridimensional. He explicado muy, muy mal, pero la idea es esa. Entonces, si tú coges una técnica de plata y la pones directamente en el microscopio de barrido, ves exactamente la misma imagen, ¿veis? Este es el mismo glomérulo y así pues lo puedes ver un poco mejor, ¿no? Y si veis ahí el polímero, pues tiene ahí dentro de los vasos pues un patrón un poco como en bolitas pequeñitas, todas iguales, que más o menos es lo que se describe. Bueno, y acabo porque si no, no te dejo tiempo. Bueno, le hicimos también difracción de rayos X para ver si podíamos ver algo más. Y bueno, realmente era todo material orgánico, que no, o sea, no había nada inorgánico. Bueno, no había nada, digamos, de alto peso molecular excepto la plata. Bueno, se quedó con este diagnóstico. Había cambios no relacionados con el rechazo, una embolia por material exógeno y luego la toxicidad, bueno, la hialinosis arteriolar, básicamente esto. Entonces, continuando con nuestro caso, en enero de 2025, después de obtener los resultados de la biopsia, se deciden administrar 3 bolos de metilprednisolona 125, obteniendo como consecuencia, aquí he emitido una gráfica de los resultados, un descenso de la creatinina de este paciente y bueno, una más o menos estabilidad previamente al último punto que tenemos, un descenso también del cociente de proteínas, que ahora en el último control ha salido un poco elevado, pero estamos en vías de volver a citarnos. Entonces, rememorando un poco, recordando los antecedentes de este paciente, pensamos en los procedimientos endovasculares, porque una vez Carles nos emite el informe diciendo que se encuentra esta embolia por polímero hidrofílico, pensamos un poco, revisando la historia clínica, de dónde puede venir. Y claro, como no, le preguntamos a la inteligencia artificial, después de hacer un poco de revisión de su historia, si este introductor que he buscado en su historia clínica, que es con el que se puso la prótesis endoaórtica, estaba hecho se podía estar hecho de este material, y efectivamente aquí encontramos evidencia de que estos introductores que se han utilizado en nuestro centro revisando la hoja quirúrgica están hechos del material del polímero hidrofílico. Entonces nuestro diagnóstico sí nos sorprende la embolia por polímero hidrofílico, pero no olvidamos en ningún momento que se trata de un trasplante de más de 10 años de evolución, que presenta datos de rechazo borderline y que presenta también hialinosis arteriolar. Entonces, bueno, la embolia por polímero hidrofílico supone una embolización intravascular. La fisiopatología es similar a la del émbolo por colesterol, así que no es nada nuevo para nosotros, pero sí que tiene complicaciones muy graves. Está sobre todo descrita en procedimientos cardíacos intracraneales y aórticos, y sobre todo la mayor afectación se ve en piel, pulmón, cerebro y corazón. Es muy raro en riñones y es excepcional en riñones trasplantados. En cuanto a la clínica, puede ser muy diferente, desde presentarse totalmente asintomático, dolor lumbar, hematuria, hipertensión, insuficiencia renal. El diagnóstico se consigue mediante una exquisita historia clínica, el control de la función renal, pruebas de imagen, pero el diagnóstico de certeza nos lo da la biopsia renal, con estas características que ha descrito anteriormente Carlos Saus. Y el tratamiento, pongo un interrogante porque es una grandísima incógnita. Se habla del manejo de las complicaciones isquémicas, de ciertas terapias médicas con esteroides, que sobre todo se ha visto su beneficio en afectaciones cerebrales por ese componente inflamatorio que tiene la embolización y el procedimiento fisiopatológico de este émbolo, pero sobre todo se habla de la prevención, porque no hay nada descrito como para establecer un tratamiento específico. Entonces aquí yo he traído varios artículos. Es cierto que este año se publicó, hay muy poca referencia bibliográfica sobre esto. De hecho, lo que tenemos son case reports de aislados. Este año salió este artículo muy interesante
por este grupo sueco, en el cual analizan 111 pacientes, de los cuales los mayores procedimientos implicados son los procedimientos cardíacos, intracraneales y aórticos. Y en cuanto a la mortalidad, que de estos 111 pacientes supusieron 48 de ellos, las mayores afectaciones eran la cardíaca y la pulmonar, por su repercusión a nivel sistémico. Obviamente, entonces, como conclusiones, la embolización por polímero hidrofílico es una complicación muy rara, que no conocemos, pero es significativa. Debe considerarse en pacientes trasplantados con deterioro inexplicado de la función renal y antecedentes de procedimientos endovasculares, y es necesario el desarrollo de estrategias terapéuticas para reducir sus efectos adversos. Por eso creemos, Carles y yo, que es súper interesante traerlo a encuentros como estos para que nos vaya sonando, no solo a los patólogos, sino también a los nefrólogos, para que podamos meterlo dentro de nuestro despistaje y en nuestro diagnóstico diferencial. Si no vemos las imágenes como las que hemos visto, posiblemente lo tengamos de enfrente y no sepamos diagnosticar. Contamos con alguien brillante como Carles Sauce en nuestro hospital, que realmente supo identificar esta imagen y dijo: yo he visto esto en algún lado, estoy seguro, y hizo un pequeño research, pero es que realmente hay muy pocos artículos descritos y necesitamos darlo a conocer para que también se hagan reportajes de estas complicaciones y que las podamos recoger. Felicidades a los tres por estos magníficos casos y por ajustarlos al tiempo que nos permite una pregunta por caso. Adelante, por favor. Si quieres acceder al micro. La pregunta es para este segundo caso, que me ha parecido súper interesante, sobre todo por lo raro y por tenerlo en mente. Realmente son tres preguntas. ¿Hay alguna referencia acerca de si la afectación renal se produce cuando el introductor llega a una situación prerrenal? Es decir, entiendo que cuando entras y te vas a territorio supracardíaco, la embolización va a ser hacia arriba y no hacia abajo, por decirlo de una manera sencilla. Esa sería una pregunta. La segunda es la latencia, cuánto tiempo tarda en aparecer, si sabéis algo. Y la tercera es si la proteinuria pensáis que está en relación, porque parece que más que hay un fenómeno isquémico y un fenómeno inflamatorio, y a lo mejor esa proteinuria puede venir de ahí. Bueno, hay realmente muy poca literatura. Hay casos con una evolución fatal inmediata muy poco tiempo después del procedimiento. En este caso, la causa-efecto está muy clara. Pero realmente hay solo case reports, y el único artículo en el que recogen artículos previos en donde hay datos clínicos es este. Pero hay muy pocos casos renales, hay 5 renales solo, es este de los 11 casos. Entonces, realmente, lo que es la parte clínica de cuando hay afectación renal, pues no la sabemos. En nuestro caso, a ver, yo creo que no es ni mucho menos tan grave como se intuye de la literatura, que hay casos muy graves, ¿no? En nuestro caso, hay otras causas que te explican este deterioro progresivo de función renal, que es básicamente la hialinosis y la afectación vascular. Pero, o sea, al final, en 6 glomérulos de alrededor de 35 había esta lesión, o sea que eso tiene que hacer algo, ¿no? Pero realmente no hay. Hay una línea temporal que sí es cierto que en lo que es la afectación renal, o sea, solamente hay 3 casos descritos, ¿vale?, en la literatura. Esto se ve de manera más largada en el tiempo. Hablamos de una cosa entre 1, 3 meses, 4 meses, algunos era un poco más tarde. De hecho, en nuestro caso, desde el 2019 que se empieza a ver ese deterioro de la progresión renal, como comenta Carles, es que tenemos otros componentes, no los vamos a olvidar, que se trata de un trasplante ya de años de evolución. Pero es cierto que, no sé si esto contesta a tu pregunta, en otras afectaciones como la pulmonar o en la cardíaca se ve una relación temporal bastante más corta. Hablamos de días o pocas semanas desde que se produce la introducción el manejo endovascular del paciente con este polímero hidrofílico, hasta que se produce el infarto, en ese caso, infarto pulmonar o infarto cardíaco. Es decir, que hay una línea temporal bastante corta. Y en otros casos que vemos descrito se ve la afectación, pero ya en autopsia. Entonces, sin esa repercusión clínica tan temprana. Claro, el planteamiento es que cuántos de nosotros tenemos pacientes en la consulta que son diabéticos, hipertensos, dislipémicos, obesos, y además hace 6 meses les han hecho un procedimiento endovascular
y ves un deterioro de la función renal que en el 99,999 de los casos piensas, pues es que con todo lo que tiene, este aumento de la proteinuria es que se ha cuidado más, está controlado, y a lo mejor hay algún paciente que se puede beneficiar de ser más agresivos o no. Entonces, por eso preguntaba. Claro, por eso es interesante tenerlo en cuenta dentro del diagnóstico. Si se realiza una biopsia y se objetiva de manera visual que tenemos este émbolo, en estos casos hay que ser súper restrictivos y tener controlados todos los factores de riesgo cardiovascular, que de hecho nosotros con este paciente todavía está con un control del LDL 79 que creemos y estamos en vista de vamos ajustando los fármacos porque tiene que estar muy bien controlado, dado que no tenemos otras opciones terapéuticas, simplemente las preventivas de sus factores de riesgo. Y no sé si alguien quiere preguntar algo más, pero me resulta muy curioso. Al igual que en la ateroembólica podemos ver cristales embolizados en retina de colesterol, ¿sabéis o hay algún dato al respecto en retina? Lo digo porque la biopsia, y sobre todo en estos pacientes que muchas veces están anticoagulados, etcétera, etcétera, podría ser un recurso inicial. No lo he leído, Yo tampoco. pero no me extrañaría. La mayor afectación es cutánea, ahí se ha visto muchísima afectación, aparecen justo después de la introducción de estos catéteres, se han visto lesiones libido-reticulares y son evidentes, en ese momento se biopsia. Y es la mayor afectación, lo que más está descrito, pero que de alguna manera u otra es o asintomático o una clínica muy larvada. Muchas gracias. Gracias. Marc, en tu caso, es un paciente joven, está con un filtrado de 15, ¿lo vais a trasplantar? Por supuesto. ¿Y cuál es el plan respecto al trasplante, el riesgo de recurrencia? La cosa es, por una parte, ¿no? Evidentemente el trasplante renal de donante vivo es el trasplante de elección. En este caso, la madre se ha ofrecido a ser donante. El paciente es homocigoto, por consiguiente, su madre como poco es heterocigota. Habrá que valorarlo bien. Habrá que valorarlo muy bien si este perfil de paciente se beneficia de un trasplante de vivo emparentado con el riesgo genético que eso comporta, si lo aceptan, porque luego también se dice siempre la opción del cadáver, que seguramente será la opción que se acabe haciendo en este paciente. El riesgo de recidiva, en principio, en estos casos es nulo. En principio es nulo lo que he podido encontrar por consensos y tal. O sea, es una cuestión genética del riñón. En principio, el donante no tiene que ser ApoL positivo, no tiene que presentar variantes alílicas de riesgo en nuestra población. Por consiguiente, la recidiva de la globulopatía sería muy rara. Y eso haría pensar que el donante también tiene, ¿no?, orígenes, tiene ancestros de la misma zona. Pero sí, el principio es evitar la diálisis y que vaya directo a trasplante. Porque además, bueno, como he comentado, es un paciente que tiene un síndrome de Asperger diagnosticado que le complica bastante, o sea, es un paciente que es bastante complicado de tratar en la consulta, la adherencia terapéutica ha sido bastante complicada, o sea, todo lo que podamos evitar que entre una sala de diálisis con todos los riesgos que comporta, fístula o catéter, mejor. Fantástico. Pues si no hay ninguna pregunta más, agradeceros los casos que han sido fantásticos y a la audiencia por las preguntas. Muchísimas gracias. Felicidades. Gracias.